deuda. Ya hemos venido conversando en relación al tema de las autopistas concesionarias. Y vamos a conversar en este día lunes, vamos a conversar con Carola Canelo. Ella es abogada y precandidata a la presidencia de la República del movimiento Somos del 95% de Chile. ¿Cómo estás, Carola? Una vez más, buenas tardes, bienvenida a este programa. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los auditores sobre el tema de las autopistas concesionarias. Esto es bien importante, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto es una conversación con un cafecito, frente a las puras galletitas. Está muy bien. Claro, ¿no? Fíjate que hicimos la pregunta en la primera parte, ¿usted está de acuerdo con las autopistas concesionadas en Chile? Fíjate que el público a través de los llamados telefónicos, 88% ha dicho que no, 12% ha dicho que sí. Y tiene que ver con el progreso, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con las comodidades, en fin. Y hay una serie de otras preguntas que también te las voy a hacer en el transcurso de esta conversación, que no sé si las maneja, digamos, ¿sí? La gente no está de acuerdo, entonces, y aquí en esta parte yo no la comprendo mucho, ¿no? La gente no está de acuerdo con las autopistas concesionarias. A ver, perdón. La gente está de acuerdo con las autopistas, fíjate, pero no está de acuerdo con los cobros, que lo encuentran que son muy excesivos. Yo te lo pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo con la autopista concesionada en Chile? No estoy de acuerdo y te voy a dar un contexto de fundamento. Okay. Ya, porque mira, las rutas, las calles, son obras públicas. Y por desarrollo humano, desde siempre, desde la antigüedad, cuando había que desarrollar la construcción de caminos, de puentes, de las llamadas obras públicas, siempre se hizo necesario que la sociedad se organizara, es decir, en la época romana, las familias se reunían para dedicarse a la cosa pública, obras públicas, Perfecto. Construir carreteras, construir puentes, etc. La otra gran cosa pública es la guerra. Esas son las dos grandes actividades humanas que concilian el interés social de defensa y de construcción de obras públicas. Pero ¿qué es lo que ocurre, José Luis? Hoy día, ya en nuestros últimos siglos, el aspecto público lo desarrollamos a través de lo que llamamos Estado, ya que es un ente ficticio que representa donde está organizada políticamente la sociedad, el Estado. Y el Estado supuestamente debería hacer estas actividades de construcción de puentes, de caminos, adivinemos, con el pago de los impuestos, que pagamos todos, ¿cierto? Que pagamos impuestos y el Estado debería preocuparse de esto. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de los caminos, de los puentes, hay involucrados derechos fundamentales de las personas. Derecho a vivir, a la salud, a la integridad física y psíquica y a la libertad personal de transportarse de un lugar a otro, ¿ya? Y por eso las personas, cuando nos estamos trasladando y nos encontramos con unos tacos históricos en la autopista concesionada, nos sentimos indignados porque estamos restringidos en nuestra libertad. Se producen accidentes de tránsito, pérdidas de vida humana y de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, José Luis, volvemos al mismo problema sistémico del sistema político y económico chileno. Siempre hasta los años 90, el Estado de Chile construyó sus propios caminos, sus propias carreteras, con el financiamiento propiamente estatal. Pero ¿qué ocurrió? Durante la dictadura cívico-militar, la dictadura repartió el botín público, porque eso es lo que hacen las dictaduras, reparten la riqueza de un país en sus amigos, en sus empresas, sus holdings, a través de las privatizaciones. Cuando ya terminaron el proceso de privatización, ya no había más que saquear, por decirlo así, privatizaron las telecomunicaciones, Entel, la telefonía telefónica, el agua, la luz, etcétera, etcétera. Privatizaron todo, con una constitución para esos efectos y las leyes respectivas, que cuando ya no quedaba nada que privatizar durante los gobiernos supuestamente democráticos, se siguió adelante privatizando lo que no había alcanzado a privatizar la dictadura cívico-militar y se iniciaron los procesos de concesiones de obras públicas a través de una ley que hizo el Congreso Nacional. Por lo tanto, Poder Ejecutivo, el Congreso, hasta el día de hoy, los parlamentarios mantienen este sistema, que es una ley en virtud de la cual el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, llama a licitación a privados para que estas empresas, que son multinacionales, concursen entre ellas, y el mejor postor, que muchas veces pueden ser afinidades políticas, hay situaciones
probablemente de cohecho y de corrupción, de pagos ilegales probablemente locales y extranjeros, o de favorismo, influencia, se han adjudicado esas empresas, y son empresas a las cuales los parlamentarios y los gobiernos que han existido hasta el día de hoy les han dado un negocio millonario. Son más de 3.000 millones en utilidades en 20 años, más del 25% de la tasa de inversión, de retorno a la inversión, y más del 100%, el 100% cuando hablamos que a veces ni siquiera invierten todo el dinero las concesionarias, de manera que se les aseguró por ley cobro. Y por eso, si tú te fijas en el cobro de TAG, habían unas multas increíbles que tuvieron que bajarlas después. Y si tú no tienes pagado las multas, no puedes pagar el permiso de circulación, está todo amarrado, riesgo casi cero. Que era parte por la protesta que hubo hoy prácticamente. Absolutamente. Algunos reclamos y algunos argumentos. Y es bien fundado, ¿sabes por qué? Porque estos contratos que tienen duraciones 20, 25 años, establecen contratos entre el MOP y contratos entre las autopistas, las concesionarias, que tienen ingresos mínimos garantizados, José Luis. Esos son contratos hechos donde no hay interés de proteger a las personas, sino que son contratos hechos para el beneficio directo de estas multinacionales. Esa es la realidad de nuestro país. A ver, esto en las carreteras, las autopistas concesionadas, comienzan, esta idea me parece que fue en el gobierno de Patricio Elwin. Ya en los 90. Parten en el gobierno de Patricio Elwin, o sea, no antes. No antes. Así como lo conocemos ahora, no antes. O sea, a alguno de sus ministros se le ocurre, oiga, presidente, ¿usted por qué no lo ha llamado concesión? ¿Sabes cómo ocurrió eso, José Luis? Y le dijo, pero don Patricio no tenía idea, pues, ¿cómo se hace eso? No fue así como casualidad, sino que se termina la dictadura en Chile, porque nuestro pueblo piensa, la gente piensa ingenuamente que la dictadura se terminó gracias a las marchas en las calles. Lo siento, pero no es así. Esto del sí y del no. No, eso no es efectivo. Aquello me da un dolor decirlo, pero es la verdad que se termina la presencia de Augusto Pinochet Ugarte porque Estados Unidos de América, que era el país que financió el golpe y que lo sustentó políticamente y económicamente, el gobierno de los Estados Unidos de América toma la decisión de que la figura de Pinochet ya no era necesaria, y lo que se iba a iniciar un nuevo periodo a través de una especie de democracia protegida, que es la que tenemos hasta el día de hoy, que no es democracia, es una dictadura, pero a través de un acuerdo, el consenso de Washington. Los auditores pueden buscar en Google lo que es, para que lo lean, el consenso de Washington. Fue firmado por ahí el año 88-89, donde el Estado de Chile, Elwin, el gobierno de Elwin, con los Estados Unidos de América se ponen de acuerdo en que Chile no va a cambiar la Constitución del 80, no va a cambiar el tema de la educación, no va a derogar la AFP, no va a derogar la ISAPRE, entre otras cosas, va a mantener el saqueo minero, que nosotros somos víctimas en nuestro país, que somos saqueados en todos los recursos naturales, y específicamente que nos comprometíamos como país a las concesiones de infraestructura pública. Eso fue entre el 88-89 con el gobierno de los Estados Unidos de América, más todos los compromisos de Chile con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el World Bank. En el fondo, esto incluso los auditores lo pueden ver en internet. Esta información es pública, ustedes la pueden, y el propio Estados Unidos de América, que es un país que en cierta forma tiene mayores grados de libertad que nosotros, y los Estados Unidos de América se ha desclasificado información en la cual se ha mostrado de que ese país participó en el golpe de Estado acá, y después cómo ese país en el fondo ha tenido una influencia muy importante en la forma en que se ha desarrollado económicamente y políticamente en nuestro país. En el fondo, José Luis, nuestra clase política que tiene tomado el Estado, los partidos políticos que tienen tomado el Estado, es una clase política profundamente corrupta, porque es entreguista. Lo que hace, en vez de soberanamente como un país digno, ocuparse del interior de nuestro país y las relaciones internacionales, lo que han hecho es negocio de la cosa pública. Ahora, han transformado el negocio de la cosa pública. Si nosotros que estamos hablando del tema de las autopistas, estamos hablando de los caminos que unen Chile o que están dentro de Chile, desde la época de los incas, digamos. Si nos vamos más allá, cuando la gente tenía que desplazarse en caballos, a pie, en fin, después en carretas, con burros, con otro tipo de fuerza. Si lo trasladamos hasta la época nuestra, a ver, hace 20 o 30 años, trasladarse de Santiago, por ejemplo, a Valparaíso te demoraba 7 o 8 días, digamos, andando en carreta.
tirado por bueyes. Hoy día te demoras 1 hora. Entonces, de alguna otra manera, también estas carreteras, Carola, creo yo, benefician a los mismos chilenos, a nosotros mismos. Te cuento. Aquí hay un mito que hay que votar inmediatamente. ¿Cuál es el mito? El mito es que los gobiernos, los parlamentarios, dicen: oh, el Estado es ineficaz, ineficiente, el Estado no puede hacer estas obras públicas, esto lo tenemos que privatizar. Estado no tiene plata para esto. No tenemos capacidad, no tenemos plata, no tenemos... Perdón, el Estado sí tiene recursos, hablábamos la otra vez que está financiado por los impuestos, sí tiene recursos. El Estado lo financian las mismas personas. Nosotros somos saqueados todo el tiempo con pagos de peaje. Hay plata dentro del Estado de Chile, hay dinero. Ya, el Estado somos todos en el fondo, ¿te fijas? Y por otro lado... Pero el Estado tiene la plata así para gastar. Si este proyecto, no sé, pues yo no tengo las cifras duras en este momento, ¿cuánto cuesta hacer un tramo Santiago-Viña o Santiago-Talca, por ejemplo? El Estado tiene el dinero para... Lo tiene. Ese es otro mito. El otro mito es que no, es que el Estado es pobre. No, el Estado de Chile tiene muchos recursos y una de las fuentes de recursos enormes que tiene el Estado son todas las ventas de Codelco. Pero ¿qué ocurre? Fíjate cómo son entreguistas nuestros políticos. Parte importante de Codelco, ¿dónde va a parar? A las Fuerzas Armadas y de Orden. Es tanto el dinero, José Luis, que hay que Carabineros se da el lujo de incurrir en actos de corrupción y de pérdida de dinero, que es dinero público, es dinero que le ha venido de Codelco. El caso Milico Gay, ¿de dónde crees tú, José Luis, que viene ese dinero? Hay corrupción siempre donde hay dinero. Si no hubiera dinero en Chile, no habría corrupción. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado de Chile siempre ha tenido dinero, siempre ha tenido recursos, pero está saqueando esos recursos permanentemente. Aparte, la minería, aparte de Codelco, la minería no metálica en Chile pasa a Soquimich. O sea, toda esa explotación de recurso natural, litio, por ejemplo, en este momento está concesionado, en el fondo, a Soquimich, una empresa privada que conocemos su influencia política, etc. Dicho de otra manera, son los políticos, los partidos políticos dentro del Estado que lo tienen secuestrado, los que ellos desacreditan por intereses de conveniencia económica corrupta el rol del Estado. Entonces dicen: no, el Estado no tiene dinero, cuando están fugando el dinero a través de las leyes y de los convenios, de la forma que te acabo de mencionar. Y también dicen: no, el Estado es incapaz. Pero si ellos mismos están en el Estado, o sea, ellos tendrían que reconocer que ellos son los incapaces. Elwin tendría que haber reconocido que era incapaz de tener un Ministerio de Obras Públicas. Fue ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos Escobar. ¿Te acuerdas del caso Mobgate? Que fue un escándalo, porque se sabe que a partir de las concesiones y de las licitaciones se obtienen comisiones ilegales, se obtiene fraude al fisco y se obtiene el financiamiento de las campañas políticas. Bueno, te tengo preguntas, mucha gente me dice, preguntarle a la señora Carola, ¿qué rol cumple don Ricardo Lagos en esto? Muchos dicen acá que Ricardo Lagos es el dueño de algunas autopistas. Es una forma coloquial de reflejar una realidad. ¿Cuál es la realidad? Ricardo Lagos Escobar, expresidente, él fue una persona, un presidente que no cumplió su rol de presidente de la República. O sea, pero infringió completamente la Constitución y las leyes. ¿Desde que fue ministro de Obras Públicas? Desde siempre. ¿Por qué? Cuando fue presidente de la República, ¿qué es lo que debe hacer un presidente de la República? Garantizar los derechos fundamentales, seguridad y gobierno interior. Eso es lo que hace un presidente de la República. Lo que pasa es que hoy día la falta de educación cívica es tan grande, José Luis, que la gente piensa que un presidente de la República tiene que ser alguien que grite, que tenga una buena imagen, que sea gordo y muy poderoso, que tenga dinero, que sea astuto, pillín, o que sea simpática, o que sea buena onda. El cargo presidente de la República es muy claro, que los auditores tomen conciencia de la seriedad de esto. Está descrita en la Constitución cuál es el cargo: gobernar, satisfacer y garantizar los derechos fundamentales, la libertad personal de las personas. Tener taco histórico significa que los gobernantes no están cumpliendo su función. Respetar los derechos fundamentales, paz, gobierno interior y relaciones internacionales. Y mira las relaciones internacionales que tenemos. Cuando Ricardo Lagos le grita al presidente de Bolivia: relaciones diplomáticas aquí y ahora,
aquí habían personas aplaudiendo, pero eso es totalmente contrario a la conducción de las relaciones internacionales, y la diplomacia es otra cosa. Entonces tenemos personas que ejercen cargos que en la más alta magistratura del país que no están preparadas para hacer eso. Y como resulta ser Ricardo Lagos aparentemente más letrado que otros candidatos y presidente de la República, pero eso no significa que haya sido un buen presidente, todo lo contrario. Llevó a cabo políticas que perjudican a las personas. Por ejemplo, las autopistas concesionadas. Por ejemplo, el caso Mongate, que fue un escándalo, que ahí terminó perjudicado su ministro, Cruz. ¿Me fijas? Porque el presidente ejerció todo tipo de presiones que hasta la propia ministra Gloria Ana Cebesic denunció. La propia ministra públicamente dijo que el presidente de la Corte Suprema, Libedinsky, estaba presionando, y habían abogados externos, Juan Agustín Figueroa, presionando para que ella, como ministra que llevaba el caso Mopgate, no citara a declarar al presidente de la República. Es el nivel de impunidad que tenemos en Chile. Por lo tanto, movimiento de ajedrez, digamos. Es un movimiento, es una corrupción, pero al mal tono. Y cuando digo corrupción, digo con todas sus letras. Es el ejercicio de la función pública para el interés personal. Si Ricardo Lagos Escobar promovió que se redujera el periodo presidencial a 4 años, porque él quería volver a ser presidente de la República. Estas son personas enfermas de poder. Entonces, cuando tú ves en una sociedad como la nuestra, tú te vas a dar cuenta que la clase política completa, este tema no les interesa. ¿Dónde ves tú al Frente Amplio hablando de esto? Callado, tan preocupados de si a Pamela Giles le invitaron a una comisión o no, como si una comisión fuera a resolver los problemas del Sename. Si los problemas del Sename llevamos 20 años de diagnóstico. Es una vergüenza que el gobierno actual de Piñera no tenga listo el trabajo. Si Piñera fue senador muchos años. Sí, pero ya estamos hablando de carretera. Y de carretera, lo mismo. Entonces, estamos hablando de carreteras concesionadas. Entonces, fíjate, mira lo que va a ocurrir, José Luis. Te doy firmado lo siguiente. El contrato actual con SACIR, con otras empresas, que son varias de ellas españolas, por eso era muy común a Ricardo Lagos Escobar, que antes de su campaña fue mucho a España. Porque los políticos, la clase política chilena pasa el platillo, pasa el sombrero a pedir plata afuera. ¿Ellos reciben una comisión? Reciben y financiamiento, apoyo, porque una mano lava la otra. Esa es la forma de pensar que ellos tienen. Es una forma corrupta. Esa es la estructura, digamos. La estructura mental de estas personas, y que la transmiten después en las leyes. Si eso es lo que hacen. Entonces, hacen esto, pasan el sombrero, comprometen apoyos electorales. Las campañas políticas son millonarias. Cada vez que ven una campaña política millonaria, desconfíen auditores, porque está financiado lo más probable incluso desde afuera, grupos económicos, y luego en las concesiones adjudican a las empresas más vinculadas a los gobiernos determinados. Esos contratos de concesiones tienen duraciones muy largas. Estamos hablando de 20, 30 años. Muchísima cantidad. Eso se llama no respetar la soberanía de un país. O sea, yo hago un camino, digamos, pero tengo para administrarlo durante 30 años. Comprometo la soberanía y la libertad de las personas. Está la ejecución, el desarrollo del proyecto, y después, bueno, hay que administrar esto. Exactamente, la explotación. La explotación, exacto. Construcción, explotación, la mantención, conservación, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Cobran a través del peaje, las interurbanas, el peaje. Entonces hay que parar. O sea, estos gobernantes son tan ineptos que ni siquiera establecieron un sistema de free flow, o que pasáramos fácilmente con un tag en las interurbanas, sino que hay que parar y pagar cash, porque así fue estipulado en los contratos, para asegurarles a las concesionarias que iban a recibir el dinero lo antes posible. Si todo lo que han recibido en los últimos años han sido utilidades, absolutamente utilidades. Ahora, utilidades versus que los pobres chilenos, nosotros endeudados, empobrecidos, ¿qué libertad tiene uno para ir a Valparaíso, que queda tan cerca? Es carísimo, más los estacionamientos. Bueno, pero hay gente que te asegura, si no tienen auto, entonces si no tiene para pagar, vayas en bus. Pero también, al pagar el pasaje en bus, estás pagando también. Y también cuando hay momentos de tacos históricos, se producen porque son fechas en que las personas quieren ir a ver a su familia o quieren descansar. Yo te lo respondí, digamos, desde el punto de vista de la retórica, cuando le preguntaron a un ministro de salud, no recuerdo el apellido de él,
Sí, ministro, ya no, aquí en el consultorio no hay leche. Bueno, pregúntenle a las vacas. Por eso yo te estoy diciendo, oye, hay gente que tú le si dice, oye, el sueldo mínimo no alcanza para poder viajar a Valparaíso, el ejercicio que tú me estás diciendo, o ir a la costa de repente, o sea, o ir al campo. Bueno, no tenga auto, pues si no le alcanza el sueldo mínimo, así pueden pensar estructuralmente. No, pero si piensan. Pero si a Giorgio Jackson, cuando le preguntaron a alumnos del Andrés Bello que por qué Revolución Democrática, que estuvo en Mineduc en el gobierno de Bachelet, por qué no fiscalizaba al Andrés Bello y la cerraba y colocaban a los estudiantes en una universidad pública, la respuesta de Giorgio Jackson fue: no postulen al Andrés Bello. ¿Me entiendes? Entonces es un problema mental y ético. Acá es un tema mental, de corazón, ético. Hay una falta de conciencia social total. O sea, acá es terrible. Entonces, claro, hay personas que pueden decir, yo te aseguro, José Luis, que el Estado de Chile tiene recursos y tiene ingenieros civil en construcción, tiene ingenieros civiles industriales, tiene profesionales, tiene arquitectos, tiene profesionales universitarios para poder hacer construcción de obra. Y perfectamente Chile, el Estado de Chile, podría encargarle a privados, pero no concesionar. Podría perfectamente construir a través de otra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado de Chile está jibarizado por razones políticas. Si tú ves la Constitución, para que el Estado haga algo por sí mismo, se requiere una ley de quórum calificado, o sea, con una votación altísima para que el Estado haga actividad. O sea, tiene que pasar por el Congreso. Y como tenemos parlamentarios corruptos, si tenemos parlamentarios corruptos que están financiados por estos mismos grupos económicos, que empuñan el brazo y todo, y que piden ayuda a España, que piden ayuda a Bolivia, que piden ayuda, están todos comprometidos, ¿qué cambio van a hacer de ley? Para construir una carretera, obviamente se requiere del proyecto, hay que digamos, licitar, te ganas el proyecto y después necesitas el dinero, compras bonos. Y muchos de estas carreteras, los que han invertido son las mismas AFP. Es decir, de la plata que mucha de la gente que hoy nos está escuchando, también su dinero está puesto en las AFP. Partidos políticos que también tienen acciones en las AFP. Es decir, o sea, no solo están ganando los dueños de las carreteras, no solo, como dices tú, están ganando los políticos, sino que también estamos ganando todos los chilenos. ¿Es así o no es así? No están ganando todos los chilenos, ¿no? Porque les recuerdo a los auditores, y a ti, José Luis, mira cómo son las pensiones. Son miserables. ¿Por qué? Porque las administradoras de fondos de pensiones S.A., que son sociedades anónimas, es decir, comerciantes por ley, ellos, por las leyes que se han dictado con posterioridad al año 90, sacan dinero de nuestros fondos por conceptos de comisiones que son altísimas y además subcontratan servicios a otras empresas que son vinculadas a los mismos dueños de la AFP, que son dueños de compañías de seguro, que son los mismos conglomerados económicos, que son las mismas multinacionales. Es decir, Chile, el Estado de Chile es un engaño. Tú tienes un grupo de clase política que tiene secuestrado el sector público para sus propios intereses y para intereses foráneos de multinacionales, y el pobre ciudadano común y corriente, o sea, la mayoría, el 95% de los ciudadanos, endeudados todos, pagando alimentos con tarjeta de crédito, endeudados con los TAC y con peajes que son carísimos, no podemos viajar porque no hay posibilidad. Entonces estás completamente endeudado por todos lados. Esa es la realidad social. Y para más remate, para hacerla ya completa, porque estos son olímpicos, estos personajes, ¿sabes tú que cuando tú tienes algún problema, de acuerdo a la ley nuestra, hecha por estos parlamentarios, hay que ir al CERNAC? O sea, si tú tienes un problema con la concesionaria, la autopista concesionaria, el legislador, este legislador que maltrata a la gente, te dice: vaya al CERNAC, pues, eres consumidor, anda al CERNAC. Y el CERNAC, sabemos lo que es el CERNAC, es un león sin dientes, una autoridad que es más inútil que la superintendencia. Creado por la misma autoridad, por el mismo creada por sistema. ellos mismos, como la superintendencia de educación superior que acaban de crear los Boric, los Jackson, la Vallejo, la Bachelet, y con la complacencia y aplaudiendo la derecha muerta a la risa, porque en el fondo es una burla, pues, estimado José Luis, es una burla de que el ciudadano afectado, que tú ves que hay un mal servicio y que no corresponde el precio, que es un abuso, vas a ir al CERNAC. Ja, ja, ja. O sea, un CERNAC que no tiene forma de obligar a nada a la empresa, ¿te fijas? Y que después, ¿qué, vas a ir a tribunales? Como la historia del Masterplot del Bombo Fica, vas a ir a tribunales, vas a contratar a un abogado
Estamos conversando aquí en la radio Estilo FM, vía satélite en gran parte del territorio chileno, junto a la abogada y académica Carola Canelo. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores. A la vuelta pueden hacer preguntas, pueden participar. Tenemos un WhatsApp, más 569-4285-6290. Ese es nuestro WhatsApp. Más 569-4285-6290. También vamos a abrir 2 líneas de teléfono si ustedes quieren participar con nosotros en este programa, en este segmento hoy, hablando acerca de las carreteras. La otra cara de las carreteras, de las autopistas concesionadas. Vamos y volvemos. O sea, estamos fritos por todos lados. Esta hora nos acompaña también la abogada y académica Carola Canelo, y candidata a la presidencia de la República. Si se me olvida, me gustaría aprenderme de memoria eso de somos del 95%. Somos del 95% de Chile. ¿Así se llama? Somos del 95%. Porque somos personas que integramos ese 95% de ciudadanos en Chile que no militamos en partidos políticos. Lo que queremos es que la gente del 95% despierte y diga ya basta de esto. Hay que cambiar el sistema. Señor Montaña, dice este WhatsApp, pregúntale a la abogada por qué durante 5 años nos demoramos 1 hora y media desde Machalí a Rancagua si son solo 10 kilómetros. Gracias, atentamente, 480.000 ciudadanos. Así es. Una burla el sistema de concesiones. La respuesta a ese auditor es que la clase política gobernante, al momento de negociar esos contratos, se preocupó de beneficiar a las empresas concesionarias y no a personas como él y a las demás personas que vivimos. Y desde el punto de vista del derecho, desde el punto de un abogado, por ejemplo, ¿puede interponer alguna acción contra quién, digamos? Porque si aquí estás diciendo 5 años o más, digamos, que se demoran 1 hora y media, estamos hablando de 10 kilómetros, 1 hora y media, y todos los días son los mismos usuarios, los mismos vecinos, la misma población, la ciudadanía de Rancagua, son ellos que los que la están pasando mal. Uno se pregunta, ¿y a quién podrá defendernos? Claro. O sea, ¿a dónde voy? ¿Cómo reclamo? ¿Voy al municipio? No me dan pelota. No. ¿Voy a obras públicas? No me dan pelota. ¿Voy al CERNAC? No me dan pelota. O sea, y aquí estamos, llevamos 5 años en la misma historia, 10 kilómetros, hora y media, every day. Every morning, every night. Mira, José Luis, la única vía judicial posible ahí te lo pregunto es un juicio de Hacienda de las personas contra el Estado de Chile. ¿Qué personas? En este caso los usuarios. Los usuarios tendría que juntarse varias personas, incluso podría hasta una persona hacer eso, ¿ya? Pero esa persona tendría que demandar al Estado en un juicio de Hacienda, que son juicios largos. Por eso te digo, aquí hay un tema, hay que tener abogados, hay que tener paciencia. Y por eso, José Luis, ahora tú me vas a entender muy bien esto. Cuando uno como abogada ve que el Poder Ejecutivo no funciona, que el Poder Legislativo, los parlamentarios, no funciona, y que el Poder Judicial puede que funcione a veces no, pero que es lento, que es caro, te queda el último poder. Y el último poder se llama poder constituyente, que somos todos los ciudadanos que tenemos poder político. Si nosotros somos seres humanos y tenemos decisiones de poder. Sí, pero representado en quiénes, dónde, en qué figura. No, nosotros asumir eso. Lo que pasa, José Luis, no existe ese poder ciudadano no existe. Somos del 95% de Chile. Nuestro movimiento político lo que le está diciendo a las personas es dense cuenta que tú, todas las personas tenemos poder. Pero hoy día físicamente no existe. Físicamente existimos. Lo que pasa, José Luis, que tú partes del paradigma que le pasa a muchas personas porque han sido educados así. Exacto, sí. De que las personas esperan representantes. Okay. En la cabeza de las personas está la idea de una democracia representativa. ¿Quién es el líder? ¿Quién la lleva? Andan detrás de los caudillos. ¿Quién es el gerente general? Mira, ¿Quién es el presidente? Y ese es el inicio del fin. ¿Sabes perfecto. por qué el inicio del fin, José Luis? Porque si tú vas a delegar tu dimensión política en determinados representantes, 1, 2, 3, 300, lo que sea, vienen la clase dominante y los corrompe, claro, si es súper fácil, identifica. Entonces, hay que fragmentar lo que hay que hacer, y eso lo hacen muy bien, lo que hay que hacer es llegar a la presidencia, y por eso nuestra candidatura presidencial independiente, llegar a la presidencia en forma independiente y convocar a una cuestión muy sencilla que se puede hacer legalmente, que es el proceso constituyente directo, que significa que los ciudadanos, en forma directa, no con delegados, no con representantes, discutan sobre un nuevo sistema. Hay que tener un nuevo sistema. ¿Y dónde van a discutir?
Pero hay muchas instancias. Los cabildos abiertos, los cabildos... O sea, ya conocemos lo que pasó con los cabildos de la ciudad de Bachelet. Bueno, pero es que la presidenta Bachelet hizo algo que no es correcto. Ella hizo unos cabildos que participaron no más de 200.000 personas, que eran ir a conversar y dar opinión. Pero eso es mucha gente. Es poquísimo, 200.000 personas versus 14 millones de electores. Es nada. Pero pone de acuerdo a 200.000 personas. No se trata... Tienes un diálogo, pues, todos tenemos una opinión distinta. Pero de eso se trata. Ante los demás diversos temas, cada uno tiene un color, tiene una posición, eso tiene un corazón, ¿te fijas? Y es válido, me parece que es la naturaleza humana. Así tiene que ser. Imagínate poner de acuerdo a 200.000 o a 14 millones de personas. Es que no hay que lograr unanimidad, José Luis. Mira, fíjate, ¿cómo se hace un proceso constituyente? Las personas empiezan a conversar a nivel local. ¿Qué fue lo que hizo Bachelet, pero con un fracaso? Porque 200.000 versus 14 millones de habitantes, de electores, perdón, es un fracaso. Pero que la conversación, los ciudadanos sepan que va a llegar después una votación vinculante, donde las personas, después de conversación, primero tiene que haber información. Acuérdate que aquí hay años, 30, 40 años sin educación cívica. ¿Ya? Entonces partamos por educación. ¿Quiénes son entidades obviamente que pueden educar? Las universidades. El gobierno puede perfectamente, un gobierno como el nuestro podría perfectamente contratar a las universidades para esos efectos. Y luego proceso de diálogo, la gente conversa. Y luego un proceso de votación individual. No, vamos a la reunión de curso, del curso de los niños, y vamos a ir a una pero José Luis, pero José Luis, ¿de qué mundo me estás hablando? Pero José Luis, mira, perdón, la mayoría de chilenas y chilenos, tú me estás diciendo, gana 275 lucas. La gran mayoría de chilenas y chilenos se levantan a las 5 o 6 de la mañana, 2 horas en la mañana para el trabajo, de vuelta lo mismo, o versus metido en taco, en fin. ¿En qué momento momento te juntáis con un poco de personas para hablar de la Constitución? O sea, yo me siento para hablar de la Constitución y a lo mejor sin menospreciar ni nada, muchos se van a quedar dormidos o no van a entender de qué estoy José Luis, hablando. muy sencillo. Si los ciudadanos, en primer lugar, bueno, para eso sí que servirían los feriados. Tú por ley puedes establecer feriados para esos efectos. Porque yo te encuentro toda la razón. La mayoría de las personas trabajamos, por ejemplo, en nuestro movimiento. Tú no nos vas a ver permanentemente en todas las marchas, en todas las cosas, porque nosotros trabajamos, no somos operadores políticos, que no es que estemos financiados para ir a hacer eso. Somos personas que trabajamos, o estudiamos, o jubilados, pero que ya están más bien en condiciones de salud más viejitos, etc. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Perfectamente pueden haber feriados por ley para esos efectos, si eso es muy importante. Y por otro lado, yo creo que las personas responderían muy diferente si lo que se decidiera fuera vinculante, o sea, no una mera opinión. Si a ti te dijeran, mira José Luis, lo que tú vas a decidir va a ser un voto de algo que se va a cumplir. O sea, a ti te van a preguntar, José Luis, ¿tú quieres tener cuántos parlamentarios? ¿Quieres seguir teniendo 300 parlamentarios? ¿Estos que tienen estas leyes de concesiones? ¿O quieres tener 2 parlamentarios por región y no más de 30 parlamentarios en todo el país? Que trabajen en las regiones, no en Valparaíso. Que una vez al año nos podamos evaluar. Nosotros pagamos impuestos todos los años por Internet. Perfectamente, 14 millones de electores pueden votar por Internet. Un cuestionario de todas las cuestiones fundamentales en materia de constitucional. Por ejemplo, el rol del Estado. Si queremos que sigan las autopistas concesionadas o queremos que el Estado se haga cargo de las obras públicas. Esas son las decisiones políticas. No hay que ser doctor en nada para poder tomar decisiones de poder. Y eso es lo que dura por toda la gente se tiene que dar cuenta. Un afectuoso saludo desde Concepción, desde este WhatsApp, para esta mujer brillante. Que tiene todas las herramientas para cambiar el destino de nuestra amada patria. Despierta Chile, esta es la mujer que se merece nuestra patria. Carola Canelo, Mancillón Preciso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo asegura? Dice, ¿cómo asegura que no es más de lo mismo? Dice, todos prometen y siguen las cosas igual. Felipe Sánchez, es bueno soñar. Felipe Sánchez, hay que soñar, pero hay que concretar. No sirven los idealismos si no se concreta. Y lo que hay que hacer es concretar. Y la forma de concretar es con el proceso constituyente. Es una forma muy concreta. El artículo 1 y siguiente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Chile firmó el año 89, que está vigente, habilita hacer eso. Activar el poder constituyente que está dormido y que ya es hora. Si no tenemos que independizarnos de una vez por todas. No podemos seguir con estos políticos que lo que han hecho en nuestro país es violarnos todo el tiempo. Si no hay soberanía acá, es una cosa increíble. Trabajamos para las concesionarias, trabajamos para la ISAPRE, para la AFP,
no es justo eso. La abogada presidenta dice, estoy escuchando su radio estilo. Saludos cordiales desde Osorno, fuerza Carola y una gran mujer valiente, aquí con lluvia, y manda fotos. Aquí en Rodríguez con Portales Osorno, ahí está mandando la foto este auditor. Tierra Buena de Osorno, allá hemos recibido mucho apoyo. Las autopistas deben ser estatal, dice, cobrar peaje por persona, así se incentiva el uso de los autos. Ejemplo, si una familia va a la costa, lo pensará si van en más de un auto. Postdata, buenísimo su programa. Jaime de Melivilla que está enviando su WhatsApp. Buenas tardes, señor Montaño. Felicitaciones por su excelente programa. No estoy de acuerdo con carreteras licitadas. ¿Listo? La pregunta es para la abogada. El expresidente Ricardo Lagos recibió actualmente dinero de las carreteras licitadas. Ricardo de San Felipe. Mira, es difícil saber exactamente si hubo una entrega de dinero, pero lo que sí uno puede advertir, porque así funciona el sistema político chileno, que es profundamente corrupto, que recibe apoyos, influencia, apoyo, puede ser a través de servicio o apoyo político por el hecho de tener determinadas concesiones que fueron favorecidas y otras no. Eso opera así lamentablemente y de alguna manera la clase política tiene eso como incorporado. Ellos asumen de que eso tiene que ser así. Entonces, para ese auditor que dice, bueno, ¿cómo podemos confiar que esto puede ser diferente? Claro, es que la única forma de cambiar esto es desde afuera. Tú no puedes cambiar el sistema desde adentro, ¿ya? Porque el sistema desde adentro ya está podrido. Las personas que entraron al sistema ya entraron con las condiciones del sistema. ¿Pero las carreteras están podridas? Claro, porque mira, no porque, están... Pues, perdona, las conexiones, tú te vas de aquí a Puerto Montt y son expedidas. Carísimo, es carísimo. No, pero verdad, no confundamos. De aquí ¿Tú dices a Puerto las Montt, condiciones? Claro. Mira, hay de todo. No te voy a decir que están 100%, pero por lo menos llegamos, yo creo que un 70, 80. Mira, para ser más generoso, ponle para Iquique lo mismo, para hacia la costa igual, hacia el barrio alto de la ciudad de Santiago, lo mismo. ¿no? Mira, no están óptimas y te voy a explicar si por las qué, José comparamos, por eso si las comparamos con autopistas o carreteras que teníamos hace 30 o 40 años. Ya, pero es que no podemos comparar peras con manzanas. Fíjate, no podemos comparar algo que de hoy versus algo de 30 años atrás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que tenemos que tener un punto de comparación. Sí, o sea, el punto de comparación es que una autopista tiene que cumplir ciertos estándares de calidad, ¿ya? Y uno de los estándares es la frecuencia con la que tú andas ahí. Y los tacos históricos son una evidencia absoluta de que no cumplen la función bien. Bueno, cada vez hay más autos en Chile. Bueno, pero cuando se hicieron los contratos con estos gobernantes que hemos tenido, ellos tienen que hacer un trabajo de proyección. Si eso es gobernar, pues, por eso... Ese es el problema cuando tú tienes gente inepta gobernando, que son personas que no están capacitadas, no llegaron ahí por mérito, sino que son colocados por cuoteo político. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se hacen estos contratos de concesiones deberían haber proyectado el crecimiento automotriz, tiene que haber proyectado el desgaste natural, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hicieron? Si uno lee los contratos, yo llamo a los auditores, busquen en Google los decretos de adjudicación de estas empresas, de las rutas concesionadas, van a ver ahí que los contratos son favorables completamente a las empresas concesionarias. Se les aseguran ingresos mínimos garantizados, que pueden cobrar, etcétera, etcétera. Si el Estado termina la concesión antes, tiene que pagar una indemnización. Está todo asegurado. Ahora, yo te aseguro, José Luis, conociendo la clase política chilena... O sea, el Estado siempre pierde para las concesionarias. Claro, pues, ¿Te fijas? porque se bajan los pantalones, porque es una baja, siempre, porque es una baja de soberanía, José Luis. Tú como país soberano... O sea, yo como Estado en el fondo estoy perdiendo, pero pierdo yo como Estado, pero pierde toda mi gente. Por supuesto, y por eso no es una buena política, por eso lo mejor de una obra pública es que sea pública. Si por eso te digo que es insólito, nosotros hemos llegado a un nivel de capitalismo financiero y de una privatización de todo. A tal punto que hemos privatizado el agua, hemos privatizado las carreteras. Entonces, las personas piensan que eso es normal. No es normal. Y hoy día los ciudadanos despiertan y dicen, esto es injusto. Bueno, es injusto porque esto no es normal, no es lo usual. O sea, es sospechoso, digamos. Hay algo sospechoso. Ahora, en los países subdesarrollados como el nuestro pasa esto, porque tenemos una clase política que es entreguista. Pero en los países desarrollados, por ningún motivo, van a bajarse los pantalones la soberanía de esa manera. Los grandes países tienen dignidad, autoestima y protegen a sus ciudadanos porque pagan impuestos y se financia como corresponde, y eso es lo que hay que hacer. Ahora,
esa dignidad, esa autoestima, en Chile no la hemos podido ejercer porque nunca había un proceso constituyente directo. Entonces nunca había autoestima y decisión. O sea, si tú me estás diciendo, cuando hablamos de licitaciones, tú me hablas de las comunicaciones, de la telefonía, en fin. Claro, siempre el ciudadano, esto es como la ley del embudo. O sea, siempre el ciudadano, además, siempre va a estar perjudicado. El Estado, en lugar de ser protector contigo, o sea, te estruja por una parte, y por otro lado, al momento de que tú te das cuenta que esto es sospechoso, finalmente el contrato me dice, no, que es la concesionaria o en definitiva el que se ganó este proyecto, el que tiene toda la razón. Y usted como ciudadano me va a perdonar, pero no le veo futuro. Usted ciudadano es tonto, usted ciudadano no entiende lo que es el progreso. Entonces yo voy a reclamar porque me voy a desesperar, porque ahí encuentro que esto es una injusticia muy grande y voy a hacer una protesta y me van a mandar a la policía. Claro. Me van a mandar a los carabineros y me van a llevar preso y me voy a ir a la cárcel. Claro. Y Y no te extrañe que vayan a gritar contra las autopistas personas que son operadores políticos de la misma derecha, la nueva mayoría del Frente Amplio, que tienen conforme estas leyes, este sistema. Porque yo te aseguro que no van a modificar la ley de concesión, te aseguro que no la van a derogar. Porque bien podría... Así como estás diciendo tú, yo parece que me queda Te claro. lo aseguro, el presidente de la República puede, a través del Ministerio de Obras Públicas, los ministros son de su confianza, podría perfectamente no renovar las concesiones y tomar una decisión soberana. Mira lo que te estoy diciendo, tomar una decisión soberana de decir, ¿sabe qué más? Yo ahora, antes que venzan las concesiones en 2025, pienso como Estado soberano, no me bajo los pantalones, no soy entreguista, no soy corrupto, y yo proyecto obras, puedo contratar personal extranjero si no confío en el personal nacional, ¿ya? Y contrato para que se hagan nuevas construcciones, porque claramente las autopistas quedaron chicas. Si sabemos el crecimiento automotriz, quedaron chicas, y hacemos algo que realmente sea beneficioso para la libertad personal de las personas, la salud, la vida, etcétera, y una cuestión que no signifique una cuestión tan cara, e incluso podría, en un primer periodo, a lo mejor el Estado podría cobrar. El mismo Estado podría cobrar una cierta cantidad de... Pero aquí se cobra muchísimo. En países como Argentina, por ejemplo, cobran en pesos. Acá son miles de pesos lo que se está cobrando. Por ejemplo, uno dice, oye, a ver, ya el Estado que construya carreteras nuevas, perfecto. Entremos ahora, como dices tú, nosotros vamos a invertir en nuevos caminos en Chile. Pero ese dinero perfectamente, en lugar de ponerlo en las carreteras, me sirve con urgencia en salud. Con urgencia ese dinero lo podría poner en educación. Con urgencia ese dinero lo podrían poner para los niños del Sename, en fin. No ocurre así. ¿Por qué voy a desviar esos dineros si los pueden trabajar, digamos, privados? No ocurre así. No es así. Pero mira, no, porque tú manejas como gobierno un presupuesto. El gobierno tiene un presupuesto anual, 60.000 millones de dólares anuales. Sí, claro. Y la forma es cómo se usa ese presupuesto. ¿Tú sabías, José Luis, que... Esa es la cifra, ¿no? 60.000 millones de dólares anuales. Mira, fíjate... Volvamos a repetir para manejar esos números. 60.000 millones de dólares anuales que tiene el fisco en el presupuesto nacional para todas las cosas. Mira, tú en Chile, en operadores políticos, gastas 18.260 millones de dólares anuales, que son cargos honorarios, como te decía en la entrevista anterior, de 5 millones de pesos mensuales a 200.000 cargos. No son cargos, son honorarios. Ya, tú podrías eliminar eso perfectamente. Por otro lado, el tema del Sename. Tú sabes que el tema del Sename, que es enriquecimiento de empresas que son la mayoría de la democracia cristiana, las que pululan, y ahora del Frente Amplio también se están metiendo, que pululan alrededor del Sename, que han hecho un negocio de la desgracia de los niños. Tú, a través de leyes que establezcan sistemas de adopción más rápido, tú podrías evitar la existencia del Sename en la parte de niños abandonados. O sea, con buenos legisladores, con legisladores que trabajen. Piensa en los legisladores que tenemos. Es para llorar, ¿ya? Entonces, con una buena ley, tú podrías en menos de un mes no tener que gastar en hogares del Sename, con una ley que logre una adopción rápida, expedita de los niños que están siendo en este momento y por los cuales el Estado paga cuantiosas sumas de dinero. Yo desgraciadamente no tengo en este momento la cifra, cuánto costó, por ejemplo,
construir la nueva carretera entre Santiago-Viña, por ejemplo, Santiago-Valparaíso. No tengo la cifra cuánto costó Santiago-Talca, por ejemplo, Santiago-Rancagua, Santiago-Chillano, la ruta Itata. Desconozco cuánto es el monto de esa cifra. Mira, ¿por qué? Porque si yo tuviera a lo mejor, oye, ¿cuánto costó hacer la carretera de la ruta Itata, por ejemplo? Si tú me dices 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, tú me estás diciendo que son 60.000 lo que el Estado dispone anualmente. A lo mejor podríamos ya entrar a ver datos duros, digamos. Mira, imagínate, claro, si hablamos ¿no? de 60.000 millones de dólares anuales de presupuesto de la nación, fíjate que la autopista en estos 20 años han ganado 3.000 millones de dólares de utilidades. Sí, pero de inversión. ¿Ya? Pero ¿cuánto así? Pero imagínate. Eso, yo no tengo el dato de la inversión de las autopistas. Mira, ¿Te fijas? Porque si son de repente, sí, a lo mejor está hablando puras burras, pues... No. Para no embarrarla, ¿cuánto cuesta hacer una carretera nueva entre Santiago y Puerto Montt? ¿Cuánto hace una carretera entre Santiago y Iquique? Mira, en internet, si tú te metes al MOP, y los auditores lo pueden hacer, pueden encontrar los decretos de adjudicación de cada una de las rutas. Y ahí aparecen los montos. ¿Ya? Son miles de millones de dólares que están incluidos. Ahora, pero acá hay algo más increíble, que resulta que el Estado también coloca dinero aquí. O sea, no creas tú que solo invierte. Las empresas concesionarias no invierten todo. No sé, esto es lo más insólito que te puedas imaginar. Esta es la corrupción más increíble. No es que la concesionaria coloque todos los recursos, ¿ya? Sino que hay una parte que coloca también el Estado. E incluso si tú entras al sitio web del MOP, va a aparecer, que es casi como una burla, que dice... Tenemos desde los años 90 el mejor sistema de concesiones moderno, aclamado por el extranjero, claro, aclamado por las mismas multinacionales que sacan dinero desde acá, ¿cierto? Y donde hay una aventura de riesgo compartido entre el Estado de Chile y las concesionarias. Y el privado. Entonces, ni siquiera, no piensen ustedes de que las concesionarias colocan el 100%, no es así. Las concesionarias no colocan el 100% de las inversiones. Ahora, hay otro tema, José Luis, que la gente no logra dimensionar, porque también hay poca educación financiera también en nuestro país y educación económica. Mira, yo creo ahí también va. Hay un tema, mira, fíjate en lo siguiente, el Estado es una entidad enorme y en un país como el nuestro que tiene recursos naturales, hay muchos recursos. ¿Ya? El Estado de Chile, como cualquier otro Estado, sobre todo como el nuestro que tiene recursos naturales, perfectamente puede acudir a deuda soberana. ¿Sabías tú? O sea, el Estado puede emitir títulos de deuda, endeudarse para proyectos de largo plazo. Chile es un buen deudor porque es un país que tiene recursos naturales, o sea, siempre va a pagar, siempre va a haber cobre, siempre va a haber litio, siempre va a haber recursos naturales. Por lo tanto, Chile siempre podría, o sea, en el evento extremo, que no es así, de que uno dijera una argumentación como esta, no, mira, no hay plata, no se puede, o sea, pura mentira, ¿ya? O sea, que no hubiera plata en el cobre, que no hubiera plata en el litio, que no hubiera plata en nada, cosa que no es verdad. Pero imaginemos eso. Siempre el Estado de Chile puede emitir un bono, deuda soberana, y... ¿Qué deja a cambio con ese bono? ¿Qué deja a cambio? Se endeuda frente a instituciones internacionales y el Estado construye con ese dinero que pide, es como un deudor. Claro, ¿cuál es la garantía que yo dejo como Estado con ese bono? Estado, pues, el Estado es garantía. El Estado nunca quiebra, José Luis. Un Estado nunca quiebra. Por eso, para las concesionarias, esto es grito y plata. Para la concesionaria, para una multinacional, claro, contratar con el Estado... Una vez que se hizo el proyecto, claro que es un buen negocio. Es grito y plata, no hay riesgo, no hay nada de riesgo. Entonces cuando... En la construcción hay un riesgo, digamos, pero una vez que ya está el proyecto, ya... No hay nada, el Estado siempre paga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay riesgo. Entonces cuando te dicen, no, es que es muy riesgoso, te están mintiendo, José Luis. Cuando te dicen eso, te están mintiendo porque asumen que la gente no sabe que los estados no quiebran, nunca quiebran los estados, y menos un estado como el nuestro que tiene recursos naturales. ¿Te fijas? Tengo que leer algunos WhatsApp. Dice José Luis, lo malo que no le creo a los abogados. No, pero no que no sea prejuicioso. No, claro, no puede ser prejuicioso, porque no está bien eso. Tiene que abrir la cabeza. Tengo que leer todo. Buenas tardes, José Luis. La señora Carola Canelo es seca, me dice. El mismo que dijo eso. No, este es otro. Nos abre los ojos y nos enseña cómo los partidos políticos nos han abusado y engañado todos estos años. Ojalá sea presidenta de Chile, es inteligente y honesta. ¿Ve? Público.
Radio Estilo Grande, esto es lo que queremos los chilenos, que se digan la verdad de cómo opera la pseudopolítica. Atentamente, Patricio Sandón. José Luis, gracias por abrir un espacio para los independientes. Este es el público que nos está escribiendo. Saludos de parte de Luchito Abarca Osorno, el mismo que mandó recién. Luchito Abarca, sí, un abrazo gigante. Dice, no, dice, me enamoré otra vez. Dice, Carola, y bueno, no, con corazones, coincido que si pudieran cobrarnos el aire lo haría. Desde Mayarauco, que está mandando este WhatsApp. José Luis, lo van a hacer en unos años más. Saludos cordiales desde Castro y Ancud a la valiente abogada Carola. Carola, mira, de parte de Maite. Maite de Ancud, sí, Chiloé. Harto WhatsApp. Muchas gracias, pero tienen que apoyar con firma en notaría. Se agradece la visita de hoy. Gracias por educarnos en temas tan importantes. Evelyn de San Felipe, que nos escribe a través del WhatsApp. ¿Qué más dice? Amigos, el peaje en bus de San Felipe a Valparaíso, ida y vuelta, 9.000 pesos, y de peaje gasto siguiente. Lucas, señoras y señores, bueno, no tenemos más tiempo, digamos, técnico, tenemos que comenzar a despedir el programa. Queremos agradecerles a ustedes por la audiencia, por los WhatsApp. Yo creo que después vamos a tener que abrir un espacio con teléfono, con línea de teléfono. Después más adelante vas a tener tú la posibilidad de compartir con ellos. Pero me gustó, creo que podemos seguir conversando de otros temas. Excelente, ser? Me encantaría. Muchas gracias, José Luis. Podríamos hablar un día de los abogados, cómo se mueve el tema de los abogados. Podríamos hablar de tantos temas, pues, ¿ya? Podríamos hablar de eso. No, yo no tengo ningún problema de hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque nuestro gremio ha sido... Hay un desprestigio. A mí es lo que me gusta no hacer. Pero hay razones para ese desprestigio, lamentablemente. Yo tengo que ser consecuente. Yo de la primera vez que te vi, yo me quedé encantado porque dije, ella es tan didáctica, me explica todo tan... que hasta yo quedo embobado mirándola. Entonces pues digo, me estará diciendo la verdad, me estará envolviendo, digo yo. No voy a meter la cabeza al guate. Mira, me debo tantas preguntas, Carola Canelo, pero por favor. Pero de verdad creo que eres tremendamente directa, el público lo agradece, y lo bueno que tú citas fuentes. Entonces, por lo tanto, señoras y señores, me voy a comprometer a través de esta radio, y siempre y cuando la dirección de la radio, el dueño de esta empresa, nos permita que tú continúes con nosotros, hablando de los distintos temas de actualidad, temas que hacen noticias, ¿ya? Y temas de interés para el público, eso. Así es. Tenemos que todos aprender, es la única forma de emanciparse, así que apoyen a nuestro movimiento y carolacanelo.cl, que se informen y que nos apoyen con firma notaría para que podamos realmente ser una alternativa el 2021. Señoras y señores, Yair Calderón, comencemos a despedirnos. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado en la puesta en el aire. Y a todo el público, como ustedes, muchas gracias, un gran abrazo, y bueno, nos encontramos mañana a 18 horas una vez más con otro tema de conversación.